La limitación tenía que ver con lo que ellos consideraban, y así lo va a decir Videla, increíblemente, partidos autoritarios, Videla hablando de autoritarismo, y aquellos que propugnaban la lucha de clases. Estos eran los límites para el diálogo, un diálogo de sordos, evidentemente planteado por una dictadura. Se pueden imaginar cómo dialoga una dictadura militar. Así se dieron las cosas en aquel 1979. Videla plantea aquí las bases políticas del proceso de reorganización nacional que van a ser anunciadas, dice él, unos meses después. Estaba trabajando fuertemente en esto, en la continuidad política del proceso, no ajeno a disputas muy fuertes en quién va a ser, qué sector va a encabezar la conducción de la herencia, y evidentemente la disputa más fuerte está planteada entre Videla y el otro hombre fuerte de la Junta, que es Masera, que tiene un proyecto político propio. Señor presidente, Alberto Amato, de la revista Gente. Hace unos minutos hizo usted referencia a un juego pendular que la Argentina había vivido durante 50 años y al deseo reflejado en la propuesta política de las Fuerzas Armadas de instaurar una democracia auténtica. ¿Cuáles son, a su juicio, los pasos, los medios que deberá dar el país para la instauración de una auténtica democracia y para la instauración asimismo de un gobierno civil sin la debilidad manifiesta que dio origen a los gobiernos militares? Bueno, creo fervientemente que estamos en el comienzo de los pasos para lograr ese objetivo. ¿Por qué digo el comienzo de los pasos? Porque el propósito del proceso y sus objetivos básicos fijaban como aspiración de deseo eso: instaurar a su debido tiempo una auténtica democracia representativa, republicana, federal, que atendiera a las necesidades del hombre y del pueblo argentinos, ayornado, digamos, a la fecha que vivimos, algo así, casi literalmente. Pero eso es una expresión de deseos. Tenemos experiencias recientes de cómo se ha comportado ese sistema con la sociedad argentina y recíprocamente la sociedad argentina en ese sistema, con algunos de sus defectos y muchas de sus virtudes. Creo en consecuencia que esa expresión de deseo, que es el objetivo, hay que concretarla, hay que darle formas concretas, llámese formas estructurales, formas orgánicas, formas jurídicas que delineen concretamente esa expresión de deseo de una democracia auténtica. Esa es la tarea que se abre de ahora en más. En ese segundo capítulo que tendrá este documento que van a dar a conocer las Fuerzas Armadas y que es el ideario, así llamado, en el que está justamente ese corazón omnicomprensivo de la propuesta, en el que se define qué país queremos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, etcétera, etcétera, dado a modo de guía, es lo que va a generar justamente la posibilidad de un diálogo para enriquecerlo y entre todos ir conformando esas formas concretas de la democracia que queremos. Decir cuáles son estas formas sería justamente negar la posibilidad del enriquecimiento mediante el diálogo. En ese documento está lo que las Fuerzas Armadas genéricamente piensan que debe ser la Argentina en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, pero abren la posibilidad que esas formas así delineadas puedan ser perfeccionadas, puedan ser enriquecidas, puedan ser mejor delineadas y confirmadas a través del enriquecimiento que la ciudadanía toda, convocada a ese diálogo, puedan aportar para conformar esa democracia deseable. Creo que ahora justamente se inician ese tipo de pasos para llegar a conformar primero eso que deseamos y luego caminar hacia eso que deseamos. Tal vez fuera bueno, repito, tener la paciencia de esperar hasta el día 19, leer ese documento, no sentirse defraudado porque dice, ¿y acá cómo están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar, no lo busquen, pierden tiempo. Pero sacar la sustancia, el sustrato que eso tiene como convocatoria para crear esa democracia, para crear esa descendencia que el proceso tiene que tener. Porque con una descendencia elaborada, no como contraproceso, sino que sea la descendencia del proceso, el juego del péndulo no tiene sentido. El juego del péndulo vino justamente como juego entre el proceso, los procesos y los antiprocesos. Las salidas de los procesos militares eran salidas sobre la base del antiproceso militar.
Y entonces generaba, lógicamente, la contrarreacción de la otra salida del gobierno civil por parte de los militares que lo echaban. Eso no puede ser. El proceso no puede ser heredado por el antiproceso. El proceso tiene que ser heredado por el propio proceso, para lo cual el proceso tiene que crear su propia descendencia. Y esa es la descendencia que va a crear esa convergencia sobre la consultación en objetivos comunes, que aceptemos civiles y militares, médicos, sacerdotes, jóvenes y adultos y viejos, en esa concertación sobre los objetivos. Y eso va a darle trascendencia al proceso. La descendencia que dé trascendencia. Y el juego del péndulo, si eso se mantiene, no tiene objeto ni sentido. Por eso ellos fueron relativamente ingenuos, porque jamás le tendrían que haber dado la palabra a Nacho, y tampoco a mí. Pero la dieron porque no estaba en los cálculos que hubiera algún gesto de oposición más fuerte o más débil, de cuestionamiento a las bases, digamos, porque si vos le pegabas sobre el tema de los detenidos, o decías, ustedes, ¿qué pasa con los que no le dicen que sí a todo, no le hacen la venia, quedan afuera o quedan adentro? Y ellos la verdad que no lo sabían, porque no se lo habían impuesto a pensar, ni siquiera lo imaginaban. Y me parece que ahí queda clarísimo que además de lo atroz que fue este régimen para la Argentina, de una dictadura muy feroz, era también una dictadura muy inculta, muy ignorante y que no sabía bien a dónde iba. En aquel momento, bueno, eran todas las cuestiones con las que nos entreteníamos, entre comillas, no sé si no era algún mecanismo de defensa para vivir en aquel momento tan difícil y entonces estaba aquello de los moderados y los duros, de los halcones y las palomas, del tema del cuarto hombre, con el cual debo haber llenado páginas y páginas yo y tantos otros periodistas, el cuarto hombre, que no el cuarto hombre, que si Viola iba a ser el jefe de Estado Mayor, sobre todo por esas convocatorias que hace al final, esos esfuerzos por tratar de mostrar que esto era un proceso abierto, con disparates como ese de que tenía que ser heredado por el propio proceso y estas cosas que las decían, sí. Y lo peor no solo que las decían, sino que las pensaban, las creían. Disparate, y uno bueno, y todo eso fue lo que terminó en el máximo, para mí, el mayor gesto de corrupción de esa dictadura, que fue la Guerra de Malvinas. Para mí ese es el mayor gesto de corrupción, porque eso es un disparate hecho con el propósito de creyendo que con eso seguían 20 años más.